Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la actividad número 2 del objetivo de ecuaciones. En la actividad anterior vimos cómo utilizar el inverso aditivo y el inverso multiplicativo, dos propiedades que tienen los números racionales para resolver ecuaciones. Recuerden que el inverso aditivo es esta propiedad, que dado un número racional de la forma a entre b, existe otro que al sumarle me da 0, que es precisamente el mismo número pero con signo negativo. Y el inverso multiplicativo es, dado un número racional a entre b, existe otro que al multiplicarlo por este me da como resultado 1, que es el número pero al revés. O sea, si tengo mi número a entre b, su inverso multiplicativo es b entre a, y cuando multiplico estos dos el resultado es 1. Muy bien, ahora vamos a continuar viendo ejemplos de cómo usar estas dos propiedades para resolver ecuaciones. En este caso me dan esta ecuación, la ecuación 1 medio de x más 1 medio igual a 3 medios. Y hay que observar siempre cómo está dada una ecuación. Acá está la igualdad. Recuerden que si tenemos un lado a la izquierda, que está compuesto por estos dos términos, que es 1 medio de x y 1 medio, y de la igualdad hacia la derecha tenemos solamente un término que es 3/4. El objetivo de resolver una ecuación es dejar de uno de los lados de la igualdad solamente la literal, que en este caso es x, y los números colocarlos del otro lado de la igualdad. Como del lado derecho no tenemos literales y solamente tenemos del lado izquierdo, nos conviene entonces poner los números, colocarlos del lado derecho. Y entonces empezamos moviendo este término, el que es 1 medio, que es una suma, ¿no? Y entonces para quitarlo del lado izquierdo usamos su inverso aditivo, es decir, le sumamos menos 1 medio, pero para que la ecuación no se altere, sumamos ese menos 1 medio tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación. Entonces, otra vez, cuando tenemos una suma usamos inverso aditivo. Entonces, tenía yo a la izquierda tenía 1 medio de x más 1 medio, a la derecha 3/4, y para quitar este 1 medio uso su inverso aditivo, que es menos 1 medio, entonces lo sumo de este lado, del lado izquierdo de la ecuación, pero también lo hago del lado derecho. Aquí está, le pongo también más menos 1 medio. Ahora, al ser inversos aditivos, 1 medio más menos 1 medio da 0, o sea, este número es 0, y del lado izquierdo de la ecuación, como esto es 0, solamente me queda 1 medio de x, aquí lo coloco, y del lado derecho entonces me queda 3/4 y me queda menos 1 medio. ¿Sí? Fíjense que es muy importante entender lo que sucede, no solamente hacer el procedimiento. ¿Qué es lo que en realidad está pasando? Otra vez me voy a regresar a la pantalla anterior. Tenía la ecuación 1 medio de x más 1 medio igual a 3/4. Usualmente, si recuerdan sus clases en la secundaria, esto se les enseñaban así. Decían, este término está sumando, paso de este lado restando. Y si se fijan, así me quedó del lado derecho con el signo de menos, ¿no? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? En realidad, ese paso de que está sumando y pasa restando es en realidad que tengo mi término y le sumo su inverso aditivo. Y al ser inversos aditivos, pues la suma me da 0, o sea, se cancelan, por así decirlo, y por eso de este lado solamente me queda 1 medio de x, y de este lado me queda entonces más menos 1 medio. Ahora sí, volvemos a revisar nuestra ecuación. Del lado izquierdo tengo 1 medio multiplicando mi literal, y del lado derecho no tengo ninguna literal, solamente tengo una suma. Podemos simplificar, entonces podemos hacer esta suma. Acuérdense cómo se hace la suma de fracciones. Se multiplica el de abajo por el de abajo y luego cruzado. Acá lo tengo en la siguiente pantalla. Tengo entonces 1 medio de x igual, y tengo la suma de 3/4 con menos 1 medio. Entonces hacemos la operación que es el de abajo por el de abajo, va abajo como denominador. Luego va cruzado el número de arriba por el de abajo, que es 3 por 2, se coloca arriba. Y luego el denominador por el numerador, 4 por menos 1, se coloca arriba y se suma. En el siguiente paso, bueno, este lado de la ecuación lo dejo igual porque no estoy haciendo nada. Y el lado derecho de la ecuación, que es el que estoy haciendo la suma, lo simplifico. 3 por 2 me da 6. 4 por menos 1, recuerden leyes de los signos, más por menos menos. 4 por 1, 4.
Y bueno, aquí era 4 por 2 que me da 8. Ahora todavía le puedo efectuar la operación que tengo aquí, 6 menos 4 que me da 2. Y ya no tiene ninguna operación, entonces se queda igual, 2 octavos. Y finalmente 2 octavos se puede simplificar porque tanto el numerador como el denominador son divisibles entre 2. 2 entre 2 da 1 y 8 entre 2 da 4. Es decir, mi ecuación me queda 1/2 de x igual a 1/4. Y ahora, como del lado izquierdo tengo 1/2 multiplicando a x para quitar este número, para que me quede sola la literal, y como es una multiplicación, ahí ya uso inverso multiplicativo. Es decir, de este lado y de este lado voy a multiplicar por el inverso multiplicativo del medio, que es 2 entre 1. Muy bien, entonces del lado izquierdo, que tengo 1/2 por x, multiplico por su inverso multiplicativo del medio, que es 2 entre 1, y luego también del lado derecho, ¿no? Ahora, aquí en el lado izquierdo, como tengo 2 entre 1 por 1 entre 2, al ser inversos multiplicativos se cancelan. Es decir, el resultado de esta multiplicación de 2 entre 1 por 1 entre 2 es 1. Y 1 por x, pues me va a quedar solamente x. Y de este lado, del lado derecho, la multiplicación es directa, por eso la multiplicación de fracciones es el de arriba por el de arriba, queda arriba, y el de abajo por el de abajo queda abajo. Entonces, de nuevo, 1/2 y 2 entre 1 son inversos multiplicativos, entonces del lado izquierdo se cancelan. Del lado derecho me queda entonces 2 por 1 arriba, 1 por 4 abajo, y ya solamente efectúo las operaciones. 2 por 1, 2, 1 por 4, 4. Entonces me queda el resultado 2 cuartos, que es una fracción que se puede simplificar porque tanto 2 como 4 son divisibles entre 2. 2 entre 2 me da 1 y 4 entre 2 me da 2. Y entonces ya tengo el valor de x, el valor de x es el número 1/2. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me da la ecuación 6x más 4 quintos igual a 3x menos 2 tercios. A diferencia del ejemplo anterior, ahora tengo literales tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación. Y también tengo cantidades, o sea, otra vez, del lado izquierdo tengo el término 6x y 4 quintos. Solamente 6x tiene literal. Del lado derecho tengo 3x y menos 2 tercios. Tengo estos dos términos. Uno de ellos, que es 3x, tiene literal. Entonces, otra vez, hay que poner las literales de un lado y los números del otro. Para mover esta literal, como acá hay una resta, por ejemplo, para mover esta hay que usar su inverso aditivo, que sería menos 3x. Entonces, hay que sumar tanto de este lado como de este lado menos 3x. Acá ya lo tengo expresado. Acá tengo yo el lado izquierdo, 6x más 4 quintos. Le pongo el inverso de 3x, que es menos 3x, acá y también acá, ¿no? Acuérdense, siempre en una ecuación hago algo, ya sea sumo, resto, multiplico o divido, pero si lo hago de un lado, lo hago también del otro. Entonces aquí, para quitar del lado derecho, pongo su inverso aditivo, que es menos 3x, pero también lo hago del lado izquierdo. Ahora, como y son inversos, se van a cancelar, se anula, se hace 0. Y entonces de este lado de la igualdad solamente me queda este número, que es menos 2 tercios. Aquí abajo lo copio. Y de acá pues ya lo copio así como está. Y en el siguiente paso ya puedo simplificar esta expresión, porque aquí tengo 6x y me están quitando 3x. Pues solamente me quedo con 3x. ¿Qué es lo que hago aquí en este paso? Bueno, lo reacomodo. Este menos 3x lo cambio de este lado. Acuérdense que una propiedad que tienen los números es la conmutatividad, que es que no importa el orden en que pongo las operaciones, el resultado es el mismo. O sea, no importa si hago 6x más 4 quintos menos 3x, el orden puede ser este con este, o este con este y luego con este, ¿no? Entonces por eso este y este los cambio, los permuto, y ahora sí 6x menos 3x, pues me queda 3x. Entonces ya simplifiqué mi ecuación, ya nada más me queda 3x más 4 quintos igual a menos 2 tercios. Fíjense ahora que del lado derecho ya no hay literal, pero del lado izquierdo, aunque ya está la literal acá en un término, acá sigo teniendo un más 4 quintos. De nuevo, para quitar usamos su inverso aditivo, es decir, de este lado sumo menos 4 quintos y también lo hago de este lado. Acá ya lo expreso, entonces le pongo el menos 4 quintos tanto del lado izquierdo como del lado derecho.
Ahora, de nuevo, como este y este son inversos additivos, se anulan, se hacen 0, y entonces solamente me queda 3x del lado izquierdo. Del lado derecho tengo aquí una suma de fracciones, que aquí ya la pongo, y aquí pues empiezo a hacer entonces la suma de fracciones. Acuérdense que la suma de fracciones es el de abajo por el de abajo, va abajo y luego es cruzado. Este 2 tiene menos, signo menos, entonces es menos 2 por 5, que lo pongo acá, y luego es 3 por menos 4, que lo pongo acá. Y en el siguiente paso, pues hacemos las operaciones. El 3x, como no le estoy haciendo nada, lo voy a volver a escribir igual. Y aquí solamente estoy efectuando la suma de fracciones. Entonces va a ser menos 2 por 5. Multiplicación de signos contrarios queda menos. Y 2 por 5 queda 10. 3 por menos 4, más por menos menos. Y 3 por 4, 12. Y 3 por 5, 15. Acá ya escribo los resultados. Menos 10 más menos 12 entre 15. Y del lado izquierdo de la ecuación tiene yo el 3x. Acá continúo simplificando, tengo menos 10 más menos 12. Acuérdense, suma del mismo signo, menos menos, se queda el signo y se suman 10 y 12, 22. O sea, esta fracción entonces se simplifica como menos 22 quinceavos. Y entonces ya tengo mi ecuación 3x igual a menos 22 quinceavos. Otra vez, quiero la x sola. Ahora el que me estorba es este 3 que lo está multiplicando. Y como ya es una multiplicación, hay uso inverso multiplicativo, ¿no? El inverso multiplicativo de 3, si yo 3 como lo veo como fracción, sería 3 entre 1. Entonces su inverso multiplicativo es el que está al revés, que sería 1 entre 3. Entonces este lo multiplico por 1 entre 3 y este también lo multiplico por 1 entre 3, que es lo que escribo aquí abajo. Tengo 3x por 1/3 y menos 22 quinceavos por 1/3. De nuevo, 1/3 por 3, como son inversos multiplicativos, el resultado de esta multiplicación es 1, y 1 por x, ya me queda x, y de este lado la multiplicación es directa, el de arriba por el de arriba, y el de abajo por el de abajo. Acá ya escribo, entonces del lado izquierdo ya solamente me quedó x, y del lado derecho tengo 1 por menos 22, más por menos menos, 1 por 22, 22, y luego 3 por 15, que me da 45. Y entonces el resultado de mi ecuación es que x vale menos 22 45avos. Vamos con un ejemplo más. Ahora me da un ejemplo práctico. Dice este ejercicio: la suma de un número más un séptimo de él es 21. Encuentra dicho número. En este caso no me están dando la ecuación de forma directa, ¿no? Entonces primero tengo que expresar esto como una ecuación, y para eso tengo que hacer mi primer paso de abstracción, que es representar usando literales, ¿no? Otra vez el problema dice, la suma de un número más un séptimo de él es 21, y lo que me piden es encontrar dicho número. Y entonces ahí es donde hago el paso de abstracción. Como no conozco este número, lo represento con una letra, voy a usar la letra X. Y después paso a escribir lo que dice, ¿no? Dice que debo encontrar un número que al sumarle un séptimo de él me dé como resultado 21. Mi número es X, ¿no? Y luego dice un séptimo de él, o sea, un séptimo de X, ¿no? Y aparte dice que al sumar estos dos, al sumar X con un séptimo de X, el resultado tiene que ser 21. Y entonces ya lo puedo escribir como una ecuación. X, que es mi número, más un séptimo de él, que es X, tiene que dar igual a 21. Y entonces en estos términos ya tengo planteada mi ecuación, y resolverlo, pues acuérdense, ya son los pasos que estuvimos viendo, que es simplificar, usar inverso aditivo, si es que es el caso, o usar inverso multiplicativo, si es que es el caso. En este caso, en esta ecuación, si se fijan, acá está mi igualdad, del lado derecho está 21, no tiene literales, y del lado izquierdo está x más un séptimo de x. De estos dos términos tienen literal. Lo primero que hago es simplifico. Acá, aunque no lo tiene, acuérdense que cuando pongo el número x me estoy refiriendo a una x. O sea, aquí es como si tuviera yo una x más un séptimo de x. ¿Sale? Que es lo que escribo acá, o sea, ¿no? Porque siempre x, si lo multiplico por 1, pues 1 por algo siempre me deja ese algo, ¿no? 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3, 1 por 4 es 4. Entonces siempre 1 por x es x. Entonces, en vez de x puedo poner una x, ¿no? Y entonces tengo una x más un séptimo de x igual a 21. Y este ya lo puedo sumar como fracciones. Acuérdense que un número natural
siempre se puede ver como una fracción poniendo el número natural dividido entre 1. Y entonces esa ecuación la puedo reescribir así como 1 entre 1 de x más 1 entre 7 de x igual a 21. Y aquí ya hago la suma de fracciones. Acuérdense, es el de abajo por el de abajo va abajo. 1 por 7 y luego cruzado. 1 por 7 va arriba. 1 por 1 va arriba y se suman, ¿no? Y aquí pues hacemos las operaciones en el siguiente paso. 1 por 7 es 7. 1 por 1 es 1. Entonces va a quedar 7 más 1. Y abajo me queda 1 por 7 que es 7. Acá yo lo escribo, 7 más 1 entre 7 por x igual a 21. Y sigo simplificando acá, 7 más 1 es 8. Aquí abajo ya no hay nada, entonces se pone 7 de x igual a 21. Ya simplifiqué mi expresión, entonces mi ecuación, tengo 8 séptimos de x igual a 21. Entonces otra vez, como decía, del lado derecho no hay ya x, del lado izquierdo solamente está la x, pero está multiplicada por 8 séptimos. Para quitar este 8 séptimos que está multiplicando, uso inverso multiplicativo, que es este mismo número pero al revés. O sea, multiplico de este lado por 7 octavos y de este lado también por 7 octavos, que es lo que escribo aquí abajo. El 8 séptimos por 7 octavos y el 21 por 7 octavos. Como 7 octavos es inverso de 8 séptimos, cuando yo multiplique estos dos da como resultado 1. Es decir, se cancelan y me queda solamente la x. Y de este lado me va a quedar 7 octavos por 21. Entonces aquí tengo x va a ser igual a 7 octavos por 21. Y que para ponerla como fracción le pongo entre 1 y ya hago la multiplicación de fracciones. El de arriba por el de arriba. 7 por 21, aquí lo puse. Y 8 por 1, acá lo puse. En el siguiente paso pues ya solamente es hacer la multiplicación. 7 por 21. Acuérdense, 7 por 1 da 7. Y 7 por 2, 14. Y luego aquí tengo 8 por 1, 8. Y entonces ya me da el resultado que x es igual a 147 octavos. Vamos a ver otro ejemplo práctico. En este me dicen 1/3 de la suma de 3 números enteros múltiplos de 5 consecutivos es 90. Encuentra estos números. Otra vez, hay que buscar expresar esto usando literales, ¿no? Me están diciendo o me están hablando de 3 números que son múltiplos de 5 y además son consecutivos. Entonces hay que acordarnos primero. Los múltiplos de 5 pues son los números que resultan de multiplicar por 5. Es decir, los múltiplos de 5 son 5 por 1, que es 5, 5 por 2, que es 10, 5 por 3, que es 15. Entonces así van los múltiplos. 5, 10, 15, 20, 25, etc. Siempre van aumentando de 5 en 5. Esos son los múltiplos de 5. Y entonces, ya para usar literales, pues me acuerdo, ¿no? Los múltiplos de 5 se obtienen multiplicando por 5. Entonces, si tomo una literal, digamos n, pues un múltiplo de 5 va a ser multiplicar a n por 5. Y entonces 5n, representa un múltiplo de 5. Y como les decía, los múltiplos de 5 van de 5 en 5. Entonces el múltiplo que le sigue, el múltiplo de 5 que le sigue a 5n, pues va a ser 5n sumándole 5, que es lo que escribo acá. Entonces el siguiente múltiplo de 5n es 5n más 5. El siguiente múltiplo pues va a ser a sumándole 5. Entonces si le sumo aquí otros 5, como ya llevo 5, pues van a ser 10. Entonces el siguiente múltiplo pues va a ser 5n más 10. Y de esta manera ya tengo mis 3 múltiplos de 5 consecutivos. Uno sería 5n, el otro 5n más 5 y el otro 5n más 10. Y ahora sí, regreso al problema que me decía que al tomar 1/3 de la suma de esos múltiplos, el resultado debe ser 90. La suma, pues como uno era 5n, el otro era 5n más 5 y el otro 5n más 10, pues la suma simplemente es ponerle más a todo eso. Ahora dice 1/3 de esa suma, o sea, de esto solamente tomo 1/3, es decir, lo multiplico por 1/3, que es lo que escribo acá. Vuelvo a escribir todo este número y lo multiplico por 1/3. Por eso pongo aquí el corchete para expresar que todo este número está multiplicado por 1/3. Y luego me dice que el resultado de esa operación debe ser 90. Y entonces 1/3 de esta suma tiene que ser igual a 90. Y ya tengo mi ecuación. Y ya el siguiente paso pues es ver cómo se debe resolver. Otra vez, aquí está la igualdad. Del lado derecho no hay literales. Entonces no hay nada que simplificar de este lado. Del lado izquierdo sí hay muchas literales, entonces voy a simplificar.
Como pueden ver, aquí tengo 5n y le estoy sumando 5n y aquí también le estoy sumando 5n, o sea, tengo 5n más 5n más 5n, pues en total tengo 15n's. Y aquí tengo un 5 y aquí tengo un 10, pues tengo un 15, o sea, en realidad todo ese número que está aquí adentro es pues 15n más 15. Aquí lo escribo, entonces la ecuación se simplifica así, me queda como 1/3 por 15n más 15 igual a 90. Ahora, como aquí tengo 1/3 multiplicando a esto, para quitar este 1/3 se puede hacer de dos formas. Una sería multiplicar 1/3 por 15 y 1/3 por este 15, o usar aquí directamente inverso multiplicativo de 1/3, que es multiplicar todo esto por 3 entre 1, ¿no? Voy a hacer eso, entonces a este y a este lo multiplico por 3 entre 1, acá lo escribo, entonces a este le multipliqué por 3 entre 1 y a 90 también lo multipliqué por 3 entre 1. Como estos son inversos multiplicativos, se cancelan, a la hora de multiplicar da 1 y solamente me va a dejar este número que es 15n más 15. Y de este lado pues hago la multiplicación, acuérdense que pues 3 entre 1 es 3 y 3 por 90 pues es 3 por 0, 0 y 3 por 9, 27, entonces me queda 270. Y de aquí ya puedo seguir resolviendo. Para quitar del lado izquierdo este más 15, uso su inverso aditivo que es menos 15. Entonces de este lado le sumo menos 15 y de este lado también. Aquí ya lo tengo. Le sumé menos 15, le sumé menos 15. Estos dos al ser inversos aditivos se cancelan y solamente me queda 15n. Y aquí tengo 270 más menos 15. Acuérdense, suma de signos contrarios. Se queda el signo del más grande, o sea, va a ser positivo y luego se resta. 270 le quito 15, me queda 255. Y luego ya para terminar, como yo nada más quiero el número n y este está multiplicado por 15, uso su inverso multiplicativo de 15. 15 es que en realidad 15 entre 1, entonces su inverso multiplicativo es 1 entre 15. Entonces este lo voy a multiplicar por 1 entre 15 y este también por 1 entre 15. Aquí lo escribo, 15n por 1 entre 15 y 255 por 1 entre 15. Y de nuevo, 15 por 1 entre 15 son inversos multiplicativos, el resultado da 1 y 1 por n me queda la n, o sea, los inversos multiplicativos se cancelan, ¿no? Y de este lado, pues a este le pongo entre 1 para hacer la multiplicación, 1 por 255, 255, 15 por 1, 15. Y en este caso pueden ver ustedes directamente que esta división es exacta, 255 entre 15 es 17. Ahora bien, esto no termina el problema porque ya encontré el valor de n, pero mi número, los números que yo buscaba eran múltiplos de 5, no era n. Acuérdense que los números que tenía era 5n, 5n más 5 y 5n más 10. Entonces, como los números que quería yo eran 5n, 5n más 5 y 5n más 10, pues sustituyo la n por el número que ya encontré, que es 17. O sea, el primer número es 5 por 17, el segundo número va a ser 5 por 17 más 5, y el tercer número va a ser 5, perdón, aquí me equivoqué, aquí era 17 más 10, y entonces, pues si hago las operaciones, 5 por 17 da 85, el que le sigue es 90 y el que le sigue es 95. Y en efecto pueden ver cómo sí cumple la propiedad. Si yo sumo esos tres números y tomo 1/3 de eso, el resultado va a ser 90 en efecto. Si yo sumo 85 más 90 más 95, eso me va a dar 270, y si a 270 le saco 1/3, o sea, lo divido entre 3, pues el resultado es 90. Muy bien, ya para terminar la actividad del día de hoy, de tarea, tienen que hacer estos dos ejercicios. En el primero, tienen que resolver la ecuación 9 séptimos de x más 2 quintos igual a 9. Pues acuérdense, es lo mismo que hemos estado haciendo. Para quitar este 2 quintos usamos su inverso aditivo, que es menos 2 quintos. Sumo de ambos lados menos 2 quintos. Acá se va a cancelar, me va a quedar este. Y aquí me va a quedar el resultado de una suma de fracciones. Y luego para quitar el 9 séptimos usa su inverso multiplicativo, que son 7 novenos. Lo mismo se tiene que hacer en el inciso B. En el 2 ya es un problema práctico. Dice, un medio de la suma de dos números enteros múltiplos de 10 consecutivos es 35. Es como el problema que hicimos ahorita, nada más que son ahora múltiplos de 10. Acuérdense, entonces, si un múltiplo de 5 era 5n, pues un múltiplo de 10 es 10n. El número consecutivo, múltiplo de 5 de 5n, pues era 5n más 5, porque van de 5 en 5.
Entonces el múltiplo de 10 consecutivo, si era 10n, el que le sigue va a ser 10n más 10. Entonces dice el problema, la suma de dos números enteros múltiplos de 10, entonces sería 10n más 10n más 10, ahí está la suma. Dice un medio, entonces a todo ese número lo multiplico por un medio, y el resultado tiene que ser igual a 35, y ya de ahí está la ecuación, ¿sale? Entonces piénsenle un poquito más, lo escriben, ya saben que si tienen alguna duda, me pueden escribir por el chat de la plataforma de Classroom. Con eso terminamos el día de hoy. No se olviden de subir sus tareas lo antes posible para que pueda yo revisarlas y revisárselas. Recuerden también que con la entrega de las tareas les pongo la asistencia.